El propósito de esta presentación es analizar el gobierno universitario y en particular la cuestión del estatuto de la Universidad de Buenos Aires, que constituye un concepto debatible, discutido, pero con muchas definiciones, tanto que provienen de la tradición universitaria argentina como también definiciones normativas y jurisprudenciales. Quiero decir con esto que hay definiciones hechas por el Poder Legislativo a través de su legislación histórica y contemporánea, como también fallos de la justicia, de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, hacen referencia, han hecho referencia a los alcances de la autonomía universitaria. Por otro lado, es un tema sumamente debatido. Acá tenemos, por ejemplo, dos libros de los años 90, Norma Paglianiti, Carmen García Aguadilla, que han hecho análisis de esa época, digamos, donde la cuestión de la autonomía había sido puesta en jaque y en juego por el avance de la moderna derecha en materia educativa desde una perspectiva global, regional y nacional. Entre tantos otros trabajos más contemporáneos encontramos que hace referencia a las reformas de los modelos en Europa, en Japón, en América, o los escenarios mundiales, ¿no?, de la educación superior, de López Segrega, de Ulrich Tegler. También podemos mencionar a Barton Clark, digamos, con sus trabajos históricos sobre las reformas y las organizaciones académicas. En términos más contemporáneos podemos nombrar a Barbara Kem, ¿no?, con su trabajo sobre gobernanza. Es un tema sumamente actual en materia educativa, en materia universitaria, trabajos del espacio europeo de educación superior desde un punto de vista crítico. Nosotros hemos trabajado en el equipo de investigación la cuestión de la normativa con varios colegas de la Universidad de Buenos Aires y hemos tomado como fuente de análisis tanto comunidades de análisis, mejor dicho, tanto la legislación nacional como los fallos que ha tenido la Corte Suprema históricamente en relación con la autonomía universitaria, ¿no? En tal sentido, una de las primeras cuestiones que me gustaría hacer referencia en esta presentación, que es bastante corta, pero me parece importante ubicarla a la cuestión de la autonomía como parte de los temas que analizamos, es la cuestión de la autonomía, ¿no?, en sí misma. ¿Cuáles son sus alcances, ¿no? La autonomía, como ya lo hemos analizado, constituye esa facultad de gobierno, de autogobierno, que le permite a los entes que son definidos como autónomos dictarse sus normas de gobierno y regularse a partir de ellas, ¿no? Es un atributo de autonormatividad, ¿no?, de generar sus propias normas de gobierno y regirse por ellas, ¿no? Es un atributo menor que el de soberanía. El de soberanía lo ubicamos para los estados nacionales, el de autonomía estaría por debajo para los estados subnacionales, por ejemplo, las provincias en el caso de Argentina, los estados en el caso de Estados Unidos, ¿no?, Brasil o México, que tienen regímenes federales de gobierno. La autarquía, a su vez, es otro atributo muy importante, es una competencia de autoadministración, forma parte de la autonomía, pero está como por debajo de esta, ¿no? Como tal, como dice aquí la plantilla, le permite al ente autónomo autoadministrar sus recursos financieros, de gobierno, físicos, ¿no? Pero tiene que dar cuenta de ello, y de hecho lo que podemos decir es que todo ente autónomo tiene la potestad de autoadministrarse, ¿no? Forma parte de la propia definición de autonomía la autarquía, ¿no? No todos los entes del Estado que son autárquicos son autónomos, ¿no? Es eso. En el caso de la universidad, en Argentina, esto quiero que quede muy claro, es una definición muy específica, muy argentina, no la encontramos con esos alcances en otros contextos nacionales, en otros países. La autonomía, a su vez, tiene un reconocimiento de la Constitución argentina. Esto lo hemos estudiado en varias oportunidades. La Constitución reformada en 1994 le reconoce solamente a las universidades nacionales, no a las privadas, no a las provinciales, la autonomía, ¿no? Y a su vez esta definición tiene alcances tanto en el plano de gobierno como en el plano académico. ¿Qué quiere decir? Que las universidades sean autónomas con esta consagración constitucional, que pueden dictarse sus propias normas de gobierno y regirse por ellas, y a su vez, desde el punto de vista académico, pueden crear carreras, definir sus planes de estudio, los alcances de sus títulos, carreras tanto de grado como de posgrados, establecer sus líneas de investigación,
sus líneas prioritarias de investigación o desarrollo estratégico, ¿no? Antes de la reforma de 1994, quizás la legislación podía ponerle un alcance, una definición de la autonomía, ¿no? Luego de esa reforma quedó claro que la autonomía universitaria en Argentina no tiene no tiene el poder legislativo, la potestad para limitar, porque la Constitución es muy clara, ¿no? Define precisamente que la universidad tiene autonomía, no dice qué tipo de autonomía, ¿no? Antecedentes de estos los tenemos, por supuesto, las universidades históricamente, ya la universidad medieval, la Universidad de Bolonia, la Universidad de París, la Universidad de Oxford, estamos hablando del 1100, 1200, en el mundo occidental, que son aquellas primeras universidades con las cuales tenemos una continuidad histórica hasta la actualidad, siempre tuvieron una discusión con la autoridad del papado o del emperador sobre los alcances de su autonomía, ¿no? Cuando los españoles colonizaron en América, replicaron en las colonias de América Hispana las instituciones vigentes en las universidades europeas, en la universidad, en el ámbito de la corona española, mejor dicho, replicaron el modelo de Salamanca, que era el modelo que le respondía a la corona, el modelo de la Universidad de Alcalá de Henares respondía más al modelo del papado, y crearon universidades desde 1538 en Santo Domingo, actual República Dominicana, universidades mayores, decía, y universidades menores, como en el caso de Córdoba. Córdoba fue creada, ahí tenemos las fechas en las plantillas en distintos momentos, estuvo bajo la órbita de la Compañía de Jesús durante muchos siglos, y estas universidades replicaban ese modelo de Salamanca, que es una de las universidades medievales más viejas, más históricas, y que a su vez representaba este tipo de universidad menor, ¿no? Donde se accedía a unos estudios para la formación del clero y el personal secular de las iglesias o el personal administrativo de los cabildos y ayuntamientos, ¿no? En el ámbito de la actual República Argentina no hay universidades mayores, es decir, aquellas que daban títulos en teología, en derecho o en medicina, ¿no? La Universidad de Buenos Aires se creó 200 años atrás, precisamente en 1821, y fue la primera universidad asociada a un Estado nuevo, a un Estado nacional emergente, al poco tiempo de la declaración de la independencia como una universidad provincial. Y al igual que Córdoba, que estaba bajo el ámbito de la provincia de Córdoba, la Universidad de Buenos Aires se crea como una universidad de este Estado subnacional, provincial de Buenos Aires, ¿no? Ambas van a ser nacionalizadas, la de Córdoba en 1856, la de Buenos Aires en 1880. Y luego de estas creaciones tenemos definiciones tanto de la Constitución Nacional ya en su redacción histórica, la cláusula de prosperidad le reconoce al Poder Legislativo la potestad de dictar planes de instrucción universitaria, es decir, legislación nacional para las universidades, y que es complementado en el año 1994 con el inciso 19, esta cláusula de la prosperidad histórica, ambas del artículo 75, que le reconoce al Estado Nacional la posibilidad de legislar en materia universitaria respetando algunos principios, como el de la autonomía y autarquía de las universidades nacionales, ¿no? La legislación histórica fue muy profusa, ¿no? Podemos mencionar la primera ley universitaria, que estuvo vigente muchas décadas, que fue la ley de estatutos universitarios aprobada en 1885, estuvo vigente hasta 1947, luego fue restituida parcialmente con modificaciones en 1955. Fue una ley de estatutos, ¿por qué? Porque le reconocía a estas corporaciones de profesores y estudiantes que son preexistentes a la aprobación de la Constitución Nacional, al igual que las provincias, le reconoce la posibilidad de autogobierno, es decir, de dictarse sus estatutos de acuerdo a algunas normas o requisitos que se estipulaban en los 4 artículos de esta ley de estatutos universitarios llamada Ley Avellaneda, porque en ese momento el senador nacional, que había sido presidente de la nación, era senador por la provincia de Tucumán y a su vez ejercía el cargo de rector de la UBA, ¿no? Por eso lleva su nombre o se la denomina así. Esa ley
que tiene desde el punto de vista de la elaboración de normas jurídicas es muy eficiente, permitió absorber los reclamos de la reforma de 1918, de la reforma universitaria, la reforma de Córdoba, que entre sus planteos incluía otro principio que vamos a analizar acá, que es el cogobierno, la participación en ese momento del claustro de estudiantes dentro del gobierno universitario. No vamos a analizar la reforma de Córdoba, solo vamos a decir que la ley Avellaneda era tan inteligente en su diseño que, como era una ley de estatutos, le reconocía a las universidades la posibilidad de, en sus estatutos, establecer quiénes integraban los órganos de gobierno, cosa que hicieron, ¿no? Las universidades, que eran muy poquitas, y en ese momento nacionales solamente 3 en 1918, además de la UBA y Córdoba, que ya habían sido nacionalizadas, estaba la Universidad de La Plata, creada en 1880 y nacionalizada en 1905, y otras dos provinciales que prontamente iban a ser nacionalizadas, la de Tucumán y la Universidad de Santa Fe, que iba al poco tiempo, luego de la reforma del 18, iba a pasar a denominarse Universidad Nacional del Litoral, ¿no? Estas universidades modificaron sus estatutos e incluyeron este principio de cogobierno que tuvo una proyección continental, ¿no? La Ley de Educación Superior, digamos, aprobada en el año 1995, reconoce precisamente la autonomía de las universidades nacionales en su artículo 29 y la define, dice cuáles son sus actas. Vayamos al otro concepto, el concepto de cogobierno, que me parece un concepto muy argentino, a su vez, pero con una fuerte tradición histórica. Cuando nosotros hablamos de cogobierno, estamos hablando de una forma de organización del gobierno dentro de las universidades, por las cuales cada claustro que esta compone y que ella define, cada universidad define quiénes son sus claustros y quiénes los integran, cada claustro elige sus representantes con un determinado nivel de participación para los procesos de toma de decisiones, ¿no? El cogobierno se constituye, se asienta sobre la base del claustro. ¿Qué es el claustro en el ámbito de la universidad? Es aquel conjunto de miembros de la universidad, de integrantes de la universidad, que realizan alguna actividad y comparten un conjunto de intereses comunes, ¿no? Eh, Desde el punto de vista de la organización universitaria podemos identificar dos criterios que inciden en el poder o en la representación que tienen los claustros dentro del gobierno universitario, ¿no? Por un lado, una proporcionalidad diferenciada de cada claustro, por los cuales los profesores en su claustro tienen funciones que son más exigentes en términos de formación, de entrenamiento específico. Por lo tanto, es el claustro que mayor representación va a tener en los órganos colegiados de gobierno, donde aparece precisamente el cogobierno, el gobierno de los claustros, y también va a asumir las funciones en las instancias unipersonales de gobierno, ¿no? Por otro lado, la comunidad de intereses y de actividades es la que organiza la tarea del claustro, ¿no? La composición del claustro. ¿Cuál es la sede del claustro? Esto depende de cada universidad, ya sea que se organice por departamentos, por facultades o institutos, depende de la denominación que adquiera cada unidad académica, eso también forma parte de la autonomía de la universidad para definirla. Y por otro lado, los integrantes de los claustros eligen a sus representantes en elecciones más o menos directas para los distintos ámbitos de gobierno, ¿no? La única elección directa en general, la que vamos a encontrar, es aquella que se da dentro de cada claustro para algunos órganos colegiados. Vamos a ver el caso de la UBA, ¿no? Nuestra universidad se organiza a través de un estatuto aprobado en las asambleas universitarias de 1958 y 1960 y que tiene una continuidad desde la normalización que se inició en diciembre de 1983 y concluyó en marzo de 1986, tiene una continuidad en su aplicación hasta la actualidad, ¿no? La universidad se rige por un estatuto que ha organizado los distintos periodos de gobierno desde 1986 hasta la actualidad. El estatuto universitario define
dos tipos de instancias de gobierno, aquellas que son colegiadas y aquellas que son unipersonales. Acá las tenemos identificadas. En la universidad tenemos instancias colegiadas de gobierno, el Consejo Superior es el máximo órgano de gobierno, integrado por los decanos y 5 representantes de cada uno de los 3 claustros que reconoce nuestro estatuto. Y los consejos directivos son las instancias colegiadas dentro de las 13 unidades académicas, dentro de las 13 facultades que componen a nuestra universidad. Por otro lado, tenemos instancias unipersonales, el rector o vicerrector, vicerrectora o el rector o rectora, ¿no? En el ámbito de la universidad, y las instancias unipersonales en el ámbito de las facultades, los decanos, decanas y vicedecanos, vicedecanas, ¿no? Ahora bien, ¿quiénes conforman la ciudadanía universitaria? ¿Quiénes votan a estas personas para que ejerzan estos cargos electivos? Aquí vamos a ver las diferencias de los claustros que decíamos. Por un lado, en el caso del claustro de profesores, los que integran este claustro y votan, es decir, ejercen la ciudadanía universitaria con su voto, son los profesores regulares, porque el artículo 36 de nuestro estatuto delega en ellos, en este claustro, la máxima responsabilidad de conducción de la institución y de en torno a sus fines y propósitos como institución formadora, como institución educativa de investigación superior. Los profesores cada 4 años votan 8 consejeros directivos en cada facultad y 8 consejeros suplentes por caso de que alguno fallezca o esté ausente, ¿no? Entonces se votan 16 personas en total, 8 consejeros directivos profesores y 8 consejeros directivos suplentes. Los que votan son los profesores regulares en sus categorías de profesores titulares o titulares plenarios, profesores asociados, profesores adjuntos. Pueden votar también como candidatos a los profesores consultos o eméritos, que no son profesores regulares, son profesores extraordinarios. Estos pueden ser elegidos, pero no son electores. Segundo claustro, el claustro de graduados. Quienes votan aquí? Solamente aquellos que están empadronados. Cada 2 años votan 4 consejeros directivos graduados titulares y 4 consejeros directivos graduados suplentes. Lo mismo en caso de que alguno fallezca, renuncie o esté ausente, asume el suplente. Y los estudiantes regulares son aquellos que, de acuerdo a las disposiciones de nuestra universidad, cumplen determinados requisitos, son aquellos que pueden votar a sus representantes, 4 representantes en el consejo directivo, 4 consejeros directivos estudiantiles titulares y 4 suplentes. Las elecciones de claustro de profesores se realizan cada 4 años, las de claustro de graduados y estudiantes cada 2 años, esto en cada facultad. El reglamento electoral de la universidad establece qué requisitos tienen que cumplir los electores y los candidatos en cada una de estos 3 claustros. O sea, para presentar una lista de profesores regulares, para presentar una lista dentro del claustro de profesores se tienen que cumplir determinados requisitos. Por ejemplo, que de los 16 candidatos, o sea, 8 titulares y 8 suplentes, 8 de ellos tienen que ser profesores titulares o titulares plenarios, aquellos que tienen la máxima responsabilidad en la formación y en la conducción de las líneas de investigación, ¿no? Los demás integrantes, los 8 restantes, deben ser adjuntos o asociados y eventualmente pueden también ser consultos o eméritos extraordinarios. Lo mismo aparecen requisitos para los demás claustros, o sea, la cantidad de avales que tienen que presentarse para la presentación de la lista. O sea, todo este reglamento electoral, la cantidad, el criterio de género, por supuesto, cantidad de mujeres en relación con los candidatos varones, todos estos criterios deben ser respetados para tener validez y poder ser oficializadas las listas en cada uno de estos 3 claustros. Vayamos a ver cómo se conforma, cómo se construye el gobierno, ¿no? Dijimos que en el Consejo Superior hay 16 integrantes, 8 provienen del claustro de profesores porque tienen la mayoría dispuesta
como consecuencia del artículo 36 del Estatuto, que delega en los profesores regulares la máxima responsabilidad de llevar adelante los fines institucionales, de conducirle la universidad. Por lo tanto, la construcción, vamos a ver que se hace del gobierno, la universidad se hace desde la base. Y en las instituciones que están en la base, o sea, en unidades básicas, en las facultades, unidades básicas de la universidad, las unidades académicas, las facultades, es donde comienza el proceso electoral, ¿no? Quienes votan, votan directamente los integrantes de cada claustro a los 16 miembros que integran el consejo directivo. Hay elecciones directas del claustro de profesores para sus 8 representantes, elecciones directas del claustro de graduados para sus 4 representantes en el consejo directivo y elecciones directas para el claustro de estudiantes para sus 4 representantes, ¿no? Cada 4 años votan los profesores y cada 2 votan los graduados y los estudiantes. El vicedecano surge de una elección indirecta, surge de los 8 votados que integran el consejo directivo. De esos 8 profesores votados, uno de ellos es el vicedecano y tiene que ser elegido por el consejo directivo, por los 15 miembros restantes, los 16 miembros en total. El decano, en cambio, puede surgir de esos 8, pero en realidad surge de todo el conjunto de profesores de la facultad, tanto regulares como extraordinarios, porque dijimos, como está bien explicado aquí, que aquellos profesores consultos y eméritos que no son regulares pueden ser elegidos, ¿no? Pueden ser candidatos y pueden ser decanos, consejeros, profesores, pero no son electores, no votan. Por lo tanto, para el vicedecano como para el decano, o sea, para las instancias unipersonales de gobierno dentro de las facultades, la elección es indirecta. Son elegidos por el consejo directivo, por los 16 miembros del consejo directivo. Sigamos en segundo lugar. O sea, una vez constituido en los consejos directivos en las 13 facultades de la Universidad de Buenos Aires, se llevan adelante las elecciones de los consejeros superiores. En el Consejo Superior tenemos a los 13 decanos. Los decanos de cada facultad, elegidos por los consejos directivos de cada facultad, son miembros natos del Consejo Superior. O sea, tenemos ya 13 integrantes del Consejo Superior que provienen de las 13 facultades. Pero a su vez, como aquí también aplica el principio de cogobierno que estamos analizando, cada claustro elige 5 representantes para ese consejo superior. Y acá, ¿cómo surgen estos 5 consejeros superiores estudiantiles, estos 5 consejeros superiores graduados y estos 5 consejeros superiores profesores? A través de asambleas de claustro. Se juntan los 4 representantes estudiantiles de psicología, con los 4 del Consejo Directivo de Derecho, con los 4 del Consejo Directivo de Medicina, con los 4 de Arquitectura, con los 4 de Filosofía y Letras, con los 4 de Ingeniería. Se constituyen todos esos consejeros directivos elegidos en cada facultad del claustro de estudiantes y arman una asamblea del claustro de estudiantes para elegir a los 5 consejeros estudiantiles para el Consejo Superior. Lo mismo ocurre con los 4 graduados de Psicología, los 4 graduados de Derecho, los 4 consejeros graduados de Medicina, los 4 consejeros directivos graduados de Farmacia y Bioquímica, los 4 de Ciencias Económicas, arman una asamblea de claustro para los de graduados para el Consejo Superior, para elegir a estos 5 consejeros superiores graduados. Y lo mismo ocurre con los 5 representantes del claustro de profesores. Se juntan los 8 profesores consejeros directivos de psicología, con los 8 profesores consejeros directivos de derecho, con los 8 de arquitectura, con los 8 de ciencias económicas, con los 8 de ciencias sociales, con los 8 de agronomía, es decir, las 13 facultades, y votan a los 5 consejeros superiores que provienen del claustro de profesores. Fíjense acá
que acá es equivalente, hay 5 por cada claustro. ¿Por qué? Porque hay 13 decanos. El claustro decano está el caso de profesor está sobre representado en el Consejo Superior, ¿no? En cada una de estas asambleas de claustro de estudiantes, de graduados y de profesores aplican principios de mayoría y minoría. Por ejemplo, se juntan 3 de los 8 de filosofía y letras con otros 5 de la mayoría de otra facultad, puede ser ciencias económicas, digo, damos cualquier ejemplo, y arman, y estos 5 consejeros superiores, quizás hay 2 de una primera minoría, 1 de una segunda minoría y 3 de una mayoría, ¿no? Entonces, no necesariamente los 5 consejeros superiores, profesores, provienen de las mismas orientaciones ideológicas, políticas y científicas, ¿no? Lo mismo ocurre en los otros 3 casos. Por otro lado, se eligen las instancias unipersonales de la universidad, ¿no? Y el vicerrector surge de uno de los integrantes del Consejo Superior, o sea, uno de esos 5 consejeros superiores profesores o uno de los 13 decanos, o sea, todos ellos profesores, es elegido vicerrector de la universidad. En tercer lugar, se tiene que elegir al rector, que es la última instancia de gobierno unipersonal que podemos identificar según nuestro estatuto. Este cargo lo elige la asamblea universitaria, ¿no? La asamblea universitaria es el conjunto de los consejos directivos de las 13 facultades más el consejo superior y se convoca cada 4 años para elegir al rector o a la rectora de la universidad, ¿no? Tiene otras funciones, puede reformar el estatuto, puede crear una nueva facultad, puede cerrar una nueva facultad, tiene competencias sumamente importantes y extraordinarias. Cada 4 años se tiene que constituir luego de las elecciones de las facultades y del Consejo Superior para elegir al rector. Como vemos, el gobierno universitario, este tema tan apasionante y tan importante, se construye desde la base de la institución. Primero se eligen en las facultades los consejos directivos, estos se eligen al vicedecano y a los decanos o decanas. Una vez constituidos los consejos directivos, se arman las asambleas de claustros para elegir a los representantes, a los 5 de cada claustro en el Consejo Superior, que se suman a los 13 decanos. Una vez constituido el Consejo Superior, se elige al vicerrector, que surge del claustro de profesores, de estos 5 consejeros superiores profesores o de los 13 decanos, y una vez que está constituido el conjunto de consejos directivos y del Consejo Superior, se conforma la Asamblea Universitaria, que tiene como responsabilidad elegir al rector o rectora. Pareció importante explicar la complejidad que tiene el estatuto universitario y sus definiciones en materia de gobierno, dejando aquí sentadas en la última plantilla las bases con las cuales empieza nuestro estatuto, las definiciones normativas sobre su organización académica e institucional. Cualquier duda, consultamos.